La palabra, si desea hacer uso de la misma, el señor miembro interpelante. Gracias, señor presidente. Sí, haré uso de la palabra, no para contestar todas y cada una de las observaciones que por distintas razones políticas o conceptuales o ideológicas, a mi juicio, merecerían respuesta, porque ello insumiría demasiado tiempo después de largas horas de deliberación, pero sí para subrayar algunos conceptos que me parecen importantes. Pero antes de entrar en materia, quiero decir lo siguiente. El señor ministro me reprochaba en buenos términos no haberle avisado personalmente de la realización de esta interpelación. Bueno, partía de la base de que no lo iba a sorprender, porque en definitiva la fecha la pone él. Pero tiene razón, nuestro trato cortés de siempre hubiese justificado una llamada. No tenga duda que la próxima vez que lo llama a sala, lo llamo yo. Le aviso por teléfono. Ahora, si me va a contar las verdes, cuénteme las maduras, también sin alusión a un personaje reiteradamente nombrado en el debate. Digo, cuando estuvo por acá el año pasado la canciller venezolana, y no fue a hablar con el ministro, fue a la sede del Frente Amplio y fue al PIT-CNT a criticar las actitudes de Uruguay con respecto a Venezuela, yo lo llamé al ministro para solidarizarme con él, para expresarle mi indignación ante el hecho que estaba presenciando y después además salí a través de la prensa a expresar esa solidaridad con el ministro. Así que esto también pongámoslo en la balanza porque también es cierto. Me sumo además a expresiones de otros diputados, recuerdo al señor diputado Casareto y creo que el diputado Laizola lo dijo también. Creo que fue muy positiva la actitud del señor ministro en el curso de este debate, porque bueno, frente a muy pocas preguntas, 5 preguntas claras y concretas, contestó en términos claros y concretos en un plazo razonable para exponer su pensamiento, la información que compartió con la Cámara, pero no para, digamos, abrumarnos con exposiciones de 4 o 5 horas hechas a menudo por los asesores. Hubiera empezado por la teoría general de las relaciones internacionales a cargo de un director de no sé qué, la historia de las relaciones internacionales en América Latina a cargo de otro director, y después de 4 o 5 horas, cuando ya nadie sabía de qué estábamos hablando, salía a contestar. No. El ministro hizo lo que tiene que hacer un ministro, se refirió al tema que se le planteó y contestó clara y precisamente las preguntas planteadas, lo cual me parece francamente positivo y creo que así debieran ser las interpelaciones. Mi exposición se ajustó estrictamente a lo que yo dije que iba a hacer. Yo quería escuchar la información que pudiera aportarnos el señor ministro para conocer la caracterización que el Gobierno hace del régimen político existente en Venezuela y a partir de allí las actitudes que iba a tomar en el marco de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y las cláusulas democráticas del Mercosur y la UNASUR. Ambos temas están, por supuesto, que estrictamente vinculados porque la calificación que se haga del régimen político en Venezuela es el supuesto de hecho a partir del cual podrán desencadenarse o no ciertas consecuencias jurídicas en función de esos tratados a los que me acabo de referir. El supuesto de hecho básico en todos esos instrumentos es la ruptura del orden democrático. En la UNASUR, además, la amenaza de ruptura del orden democrático. Pero si no estamos de acuerdo acerca de si el supuesto de hecho se ha verificado o no, no tiene sentido discutir acerca de si la consecuencia jurídica debe desencadenarse o no. Así que el planteo es de una estricta lógica. Habría que preguntar primero cuál es la calificación que el gobierno uruguayo hace del régimen político venezolano para recién a partir de ahí entrar a la otra discusión. No cabía, sin una gran sorpresa que se negara la ruptura del orden democrático porque lo había declarado ya el Uruguay a través de una declaración conjunta del Mercosur de fecha 1 de abril, que fue muy clara y que habló específicamente de ruptura del orden democrático. Quedaba entonces ver qué consecuencias se deben desprenderse a juicio del gobierno uruguayo de esa calificación. Así que no es por afán de reclamarle definiciones doctrinarias ni de taxonomía política al señor ministro, no. Era para saber si en función de las apreciaciones que el gobierno uruguayo hace y debe hacer, corresponde o no aplicar esos instrumentos.
El ministro, por su parte, en otras oportunidades, no ahora, pero ha hecho esas calificaciones y ha dicho, por ejemplo, que en Venezuela había una democracia autoritaria. Allí el sustantivo que él utilizó fue democracia y luego la calificó. Pero partí de la base que en Venezuela hay democracia. Bueno, yo no comparto esa opinión, pero en todo caso creo que es bueno que discutamos acá esas calificaciones porque, como acabo de tratar de explicar, hacen al fondo de la cuestión, es decir, a las acciones de política exterior que se van a encarar posteriormente. Esas acciones, lo reitero, señor presidente, deben ajustarse, y partimos siempre de la base de que se ajustan a tratados y protocolos que han firmado Uruguay, Venezuela y otros estados que son miembros también de esos tratados, el Tratado Constitutivo de la OEA, los tratados del Mercosur y de la UNASUR y los protocolos adicionales a esos tratados. Esa base jurídica es la que impide hablar acá seriamente de injerencia o intervención. No está en juego. Acá no hay que elegir entre no intervención o intervencionismo. No es eso, porque ambos países estuvieron de acuerdo en suscribir esos tratados, se han obligado recíprocamente en esos términos, y ese acuerdo, ese tratado, ese acuerdo de voluntades es lo que justifica, lo que legitima las actuaciones que se realicen precisamente al amparo de esas cláusulas democráticas. Me parece que no puede haber una discusión seria acerca de esto. No se puede decir están interviniendo cuando el tratado o el protocolo adicional al tratado dice si hay ruptura del orden democrático entonces deberá hacerse tal y cual cosa, y eso lo firmaron tanto Uruguay como Venezuela. No hay intervención allí de especie alguna, es una falsa oposición esa que se plantea entre lo que el curso de acción que estimamos nosotros pertinente y el principio de no intervención. No está en juego, porque los estados han prestado su voluntad para habilitar el funcionamiento de estos instrumentos. Y señalo que los que hoy invocan el principio de no intervención y el nombre del doctor Luis Alberto de Herrera y se rasgan las vestiduras en nombre de la no intervención, fueron los que votaron hace muy poco tiempo el protocolo de Montevideo Ushuaia II, que contiene cláusulas mucho más severas que estas que invocamos ahora nosotros en el marco de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, por ejemplo. Repasemos, señor presidente, porque la memoria humana es frágil, y en el protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el Mercosur, que acá en esta sala votó el Frente Amplio y defendió y sostuvo y finalmente aprobó con sus votos, el artículo 6 dice que en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, las partes podrán establecer, entre otras, las medidas que se detallan a continuación: suspender el derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del Mercosur, cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres, suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros. Este es el literal B. Sigue hasta el F, que es una cláusula abierta, porque se podrá adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales. Entonces, los que votaron esto, los que defendieron esto, no pueden decir ahora que no se puede promover la aplicación de la Carta Democrática Interamericana o las cláusulas democráticas del Mercosur y la UNASUR sin estar violando el principio de no intervención. Vamos, señor presidente, hay una contradicción flagrante, estridente, rechinante entre esa alegación y esto que votaron con la oposición de todos los partidos, que somos precisamente los partidos de oposición. Yo expuse las razones por las cuales entiendo, como lo entienden los partidos de oposición, que en Venezuela ha habido una clarísima ruptura del orden democrático y se ha configurado una situación política que a nuestro juicio solo merece el nombre de dictadura. Se me contesta diciendo que no, que al entender del Frente Amplio en Venezuela no hay una dictadura. Y se afirma incluso con cierta coraje intelectual que debo reconocer que hay democracia. Ahora bien, son afirmaciones que se afirman de manera tajante como se afirman los dogmas de fe. Esto es así. Ahora, no se niegan los hechos. Nadie dice acá, no, mire, lo que usted está afirmando no es cierto porque en Venezuela la Asamblea Nacional funciona regularmente y los actos que la Asamblea Nacional aprueba son leyes y todo el mundo las acata y reconoce. No, nadie puede decir eso porque es un hecho notorio que no es así.
Nadie me puede decir que en Venezuela hay separación de poderes y que el Poder Judicial funciona con absoluta independencia, porque es notorio que no es así, porque dieron vuelta a una sentencia en 24 horas porque se lo mandó el Consejo de Defensa ese que convocó Chávez, porque es notorio que es así. Nadie me puede decir que en Venezuela funciona el instituto del referéndum revocatorio, porque es notorio que lo bloquearon. Lo bloquearon con artimañas jurídicas diciendo que había que juntarle el 20% de las voluntades en cada uno de los 23 estados más el distrito capital y luego 4 estados dispusieron que había habido irregularidades en el proceso de recolección de firmas y automáticamente cayó toda la estructura y no hubo referéndum revocatorio. El ministro decía el año pasado, bueno, si en la medida que haya referéndum revocatorio no importa, ahora si mañana disuelve la Asamblea Nacional o no hay referéndum, veremos si hay o no ruptura del orden democrático. Bueno, se produjo esa vicisitud, esa contingencia. Resulta que la Asamblea no puede funcionar y no hay referéndum revocatorio. Y además hay suspensión de las elecciones de gobernadores. Entonces, estos son hechos. Entonces, hechos que no se pueden negar porque están ahí, porque rompen los ojos. Ahora, lo que es irracional, y lo digo con todo respeto, pero es la calificación que a mi juicio merece esa conducta, es decir, es cierto, la Asamblea Nacional ha sido desconocida, el Poder Judicial es una oficina al servicio del Poder Ejecutivo, al referéndum revocatorio lo bloquearon, la elección de gobernadores fue suspendida, pero en Venezuela hay democracia. Punto, fin de la discusión. Esto no es racionalmente sostenible, yo por lo menos no lo entiendo. Y tampoco puede decirse, en una versión de una simplicidad que me resulta chocante realmente, que toda la oposición de Venezuela es de derecha, golpista, oligárquica y una serie de calificativos similares. Así, en bloque, son todos así. Entonces, el mundo es en blanco y negro. Están los buenos, que son los chavistas, y están los otros, que son los malos. No hay duda posible. Ahora, esa enorme mayoría de ciudadanos venezolanos que el 6 de diciembre del año 2015 votó por la oposición y le dio 2/3 de las bancas en la Asamblea Nacional, no entiende nada, es tonta, son bobos, no conocen su interés, votan esa aplastante mayoría de venezolanos, ninguno entiende nada. Entendemos desde acá y le decimos, mire, todos esos que ustedes están votando para que vayan ahí a la Asamblea Nacional, todos esos son oligarcas, golpistas, cipayos, y ustedes no se dieron cuenta. Eso es insostenible. Los demócratas respetamos el voto del pueblo, no solamente lo acatamos, sino que decimos, si la gente piensa así, respetemos el criterio de la gente, que a veces no coincide con el de las élites, pero en definitiva es la fuerza impulsora de la democracia. Y hay que acatar la voluntad popular y respetarla, además, sinceramente. No se puede desacreditar así genéricamente, en bloque, a toda la ciudadanía venezolana. Entonces, hay ruptura del orden democrático, hay dictadura, porque las prácticas del gobierno son dictatoriales, eso también ha quedado de manifiesto. Las violaciones de los derechos humanos, las proscripciones, los encarcelamientos. Nosotros pensamos en traer acá a esta sesión algunos de los tantos videos, decenas de videos que circulan por Internet mostrando a la fuerza pública en Venezuela atacando a los manifestantes. Y no lo hicimos porque finalmente pensamos que, en fin, podría generar un efectismo inconveniente para el transcurso del debate. Ahora, tampoco damos por bueno un video de 2 minutos que cabe en el curso de una interrupción, donde se nos pretende demostrar con esos 2 minutos de filmación clandestina, además porque es evidente que esos 3 años que Leopoldo López lleva preso han pasado en condiciones confortables y adecuadas. Si quieren convencernos de eso, señor presidente, hagan que vaya a algún organismo internacional insospechable y que haga una inspección en serio de las condiciones de reclusión, y entonces sí nos convenceremos. Pero con videos que toman los carceleros en 2 minutos no nos convence que en estos 3 años ha estado bien. Más cuando hemos visto a esta señora, Lilian Tintori, durante más de un mes parada en la puerta del cuartel de Ramo Verde, la prisión militar de Ramo Verde, donde está su marido pidiendo verlo y sin lograr hacerlo. El hecho de que no pudo verlo durante más de un mes es un hecho notorio e irrefutable. Entonces, en esas condiciones que no se diga que las condiciones de reclusión son las adecuadas. Pero, en fin, digo, hay allí en Venezuela una dictadura que está violando notoriamente los derechos humanos. Y frente a eso,
¿Qué es lo que puede hacer la comunidad internacional? Por lo menos la que se nuclea en la OEA, por lo menos la que forma parte del Mercosur o de la UNASUR. Puede aplicar las normas jurídicas que esos organismos tienen, ni más ni menos. Eso, insisto, no viola ningún principio del derecho internacional, al contrario, y quizás introduzca una variante que hasta ahora no se ha introducido. Porque se nos dice, no, la salida para la delicada situación venezolana es el diálogo. Y repito, digo, ¿quién está en el Uruguay? ¿Quién está en contra del diálogo? ¿Quién puede racionalmente estar en contra del diálogo? Pero tampoco cualquier diálogo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque hay hechos que no podemos desconocer. Se habla de diálogo en Venezuela desde hace cuánto, se practica ese diálogo desde hace cuánto. ¿Qué evaluación se hace del diálogo que ha venido ocurriendo en Venezuela? ¿Ha habido diálogo o no ha habido? Sí ha habido, de la UNASUR al que hicimos referencia, luego el enviado del Papa, ha habido mesas temáticas, 4 mesas temáticas. ¿Cuál ha sido el resultado de todo eso? Ha habido diálogo antes también de todo eso. El canciller hizo una relación donde hacía referencia a esas etapas previas al 2015, que es donde arrancamos nosotros nuestra cronología. Digo, ¿de qué ha servido ese diálogo? ¿Podemos saltear la evaluación crítica de lo ocurrido para elogiar el diálogo en abstracto? A mí me parece que no. Aceptamos y valoramos el diálogo como instrumento democrático y racional por excelencia, pero para saber cómo ha funcionado en Venezuela tenemos que ver lo que ha pasado, y lo que ha pasado ha sido no solamente la esterilidad, la inutilidad, sino lo que ha ocurrido ha sido también el uso del diálogo como pantalla detrás del cual disimular toda clase de abusos y excesos que agravaron la situación venezolana. Entonces, no queremos naturalmente que eso se reitere, porque si no estaríamos haciendo más de lo mismo y eso no conduce absolutamente a nada, o por lo menos a nada bueno. En cambio, la aplicación de las medidas previstas en los instrumentos internacionales a las que tantas veces nos referimos podría implicar una diferencia, por lo menos en la medida en que no ha sido usado hasta ahora. Podría servir para hacerle notar a Venezuela que la comunidad internacional ya no mira con buenos ojos su actitud, ya no mira con buenos ojos su conducta, ya no hace la vista gorda ante abusos y excesos y está dispuesta a aplicar instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a la situación. ¿Eso implica el aislamiento de Venezuela? No, señor presidente, una vez más, no implica el aislamiento, salvo que Venezuela misma quiera aislarse. Pero el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana dice que la suspensión del Estado afectado por la medida no implicará que cese en sus deberes y obligaciones y tampoco impide que los estados que votan la sanción continúen los esfuerzos diplomáticos para superar la situación. O sea que la adopción de estas medidas de ninguna manera implica aislamiento, salvo que, reitero, Venezuela quiere aislarse, porque si Venezuela empieza el procedimiento de denuncia de la Carta Constitutiva de la OEA, no se le eche la culpa, no se responsabilice por eso más que a la propia Venezuela, que opta por excluirse de la comunidad de estados que hasta hoy forman parte de la OEA. Pero, insisto, la adopción de esas medidas no implica por sí absolutamente aislamiento y puede implicar algo positivo, que es empezar a recorrer un camino distinto que ese otro del diálogo así abstracto, genérico, que hasta ahora no ha conducido a ningún buen resultado. Y al contrario, pienso que la adopción de medidas, las previstas en estos instrumentos internacionales, va a tener por lo menos un efecto inmediato, que es animar a los venezolanos que hoy están dando una lucha tan difícil, enfrentando una adversidad tan dura y tan severa, haciéndoles sentir que la comunidad internacional ve lo que está ocurriendo en Venezuela y toma medidas en función de esa realidad que nos golpea los ojos prácticamente todos los días o cada vez que abrimos el Twitter o WhatsApp o lo que fuere. Les estamos diciendo, señores, vemos lo que está pasando, no vamos a mirar para otro lado, no vamos a seguir tratando al gobierno de Maduro como si fuese un gobierno democrático, vamos a hacer otra cosa, sin perjuicio de seguir conversando, sin perjuicio de seguir haciendo esfuerzos diplomáticos, los que hasta ahora no han tenido ningún resultado. Y eso debemos tenerlo presente siempre. No estamos proponiendo una táctica, señor presidente, no estamos diciendo Uruguay debe tomar la bandera e ir a la vanguardia, no estamos diciendo nada de eso. Insisto, proponemos un concepto, un criterio, no una táctica. Luego, los profesionales de la diplomacia tendrán que encargarse de ver cómo puede vehiculizarse el criterio propuesto. Pero no se ridiculice esto diciendo que pretendemos que Uruguay se transforme en un cruzado contra el régimen de Maduro, porque ese nunca fue el planteo, y no lo es tampoco.
Me parece que otro de los resultados concretos y positivos de esta reunión es que salía a luz una información que hasta ahora no estábamos manejando. Todo este planteo de diálogo hecho por el gobierno de Venezuela al gobierno uruguayo, hemos venido a conocerlo acá, con información que fue sucesivamente brindada por el señor canciller a medida que él recibía los mensajes o se enteraba de los planteos que le llegaban. Bien, a ese respecto hay algunos comentarios insoslayables. En primer lugar, creo que no podemos olvidarnos a la ligera de los agravios inferidos al canciller de la República por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A mí me parece muy bien que el señor canciller, actuando como individuo, tenga el ánimo más dispuesto al perdón y que ofrezca incluso, si le parece, la otra mejilla. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el canciller de la República, con una investidura oficial, actúe, de una manera que yo creo que no guarda debidamente lo que debe ser el respeto que se le debe al Uruguay. Que no fuera una rectificación en toda forma, que se buscase un camino adecuado, pero simplemente ignorar el episodio, después del planteo que había hecho el presidente de la República diciendo o producen pruebas de lo afirmado o se rectifican públicamente, ignorar el episodio, dar vuelta a la página y aparecer al otro día enganchado en un grupo de diálogo, a mí me parece, señor presidente, que no es el camino adecuado. Formar parte de un grupo de países en el que no están, nuestros referentes habituales, nuestros interlocutores habituales, tampoco me entusiasma. Hablar de, algunos de esos países tampoco me inspira ningún entusiasmo. Por ejemplo, el gobierno de Nicaragua a mí no me inspira ningún entusiasmo. Tengo muy grave reparo. Pero estar en un ámbito donde no está ni Argentina, ni Brasil, ni Chile, ni Perú, ni México, francamente me hace dudar. Y embarcarnos en un diálogo sin tener constancia fehaciente de que la oposición venezolana esté representada o dividida en 17 partidos o en 37, está de acuerdo o razonablemente de acuerdo con eso, me parece peligroso también. Y veo que nos metemos allí por un camino que, puede llevar al país a situaciones de desprestigio que nadie desea. No veo un camino claro en el que debamos internarnos y confío en que el señor ministro aplicará toda su prudencia antes de dar otros pasos en esta dirección. Finalmente, señor presidente, y no quiero, distorsionar el curso de la sesión, me avisan que hay que votar las licencias antes de la hora 24. Yo no tengo inconveniente, si la mesa está dispuesta a que se voten las licencias y después continúo con mi oposición. Si ese es un temperamento adecuado, no tengo problema. Termine su intervención. Pocos minutos. Y en el curso de esta exposición, y no porque yo le haya planteado la pregunta al Frente Amplio, el Frente Amplio lo dijo a través del coordinador de la bancada. Para el Frente Amplio lo que hay en Venezuela no es una dictadura. Bueno, yo creo que es bueno que se haya dicho eso, porque así planteamos las cosas con claridad y todo el mundo sabe a qué atenerse. La ciudadanía, la opinión pública sabrá mañana a través de los medios de prensa que para el Frente Amplio en Venezuela no hay una dictadura, que el señor Maduro no es un dictador. Me parece que es bueno que esas cosas se sepan. Y entonces, por supuesto, yo discrepo radicalmente con eso, ha quedado más que claro en el curso del debate. Pero esas cosas pesan en la definición de la política exterior. No pesan indebidamente, porque es lógico, es natural y debe ser democráticamente así que las opiniones dominantes en el seno del partido de gobierno incidan en el gobierno. Eso es totalmente legítimo. Pero es bueno tenerlo presente y señalarlo, porque esa opinión existente, esas cosas pesan, y si el Frente cree que en Venezuela no hay dictadura, es lógico después que la Cancillería tenga que medir sus pasos para no divorciarse de la fuerza política que la sustenta. Eso no es nada indebido, es normal, en cualquier gobierno del mundo sucede porque los gobiernos en las democracias responden a los partidos y la opinión de los partidos pesa en los gobiernos. Así que cuando yo advierto ambigüedades, dudas o marchas en zigzag, me lo explico, porque si la opinión de la fuerza política de gobierno es que en Venezuela no hay una dictadura, es lógico que la Cancillería no actúe como si la hubiera, que es lo que pensamos en cambio los que estamos de este lado.
No solamente piensan que no hay dictadura, señor presidente, sino que ha quedado de manifiesto que entienden que todas esas cosas que hemos ido señalando en el curso del debate son perfectamente compatibles con la democracia, con la concepción de la democracia que los sectores que imponen su parecer en el frente sustentan. Y creo que, bueno, eso no es nuevo, ya sabemos que es así, pero que haya, digamos, ese peso del chavismo en la fuerza política del gobierno es un motivo de preocupación. No una novedad, pero sí un motivo de preocupación. Con estas aclaraciones, señor presidente, y con una declaración en la mesa que refleja los puntos de vista que hemos acordado en el seno de los partidos políticos de oposición, doy por terminada esta intervención final en esta noche. Muchas gracias.